Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Farmalides Talento. Soy Alex, de Farmalides Talento, la comunidad para todos aquellos profesionales que desean conectar y brillar en la industria farmacéutica. Hoy hablaremos con nuestra invitada especial, Lourdes Baeza, Medical Lead en Oncomatología en Takeda. Bienvenida, Lourdes. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, es un placer. Gracias a vosotros. Siempre empezamos todos los episodios del podcast con la misma pregunta, que es la pregunta que hizo el invitado anterior. En este caso te lanzó una pregunta complicada, que fue en este caso, ¿cómo crees que podríamos aumentar la reputación del sector? En este caso hablando de la industria farmacéutica. Así que yo te la lanzo. Bueno, como acabas de comentar, es una pregunta complicada, pero creo que es muy fácil, ¿no? Al final tenemos que quitarnos ese cliché de la cabeza porque no es real. He trabajado tanto en la industria como en el hospital, y la industria lo que quiere es ayudar, que el paciente tenga lo mejor, avanzar en la ciencia. La industria farmacéutica para mí, desde el primer día, ha sido el pilar para seguir avanzando en la ciencia y que finalmente tengamos moléculas nuevas para los pacientes. Bueno, pues oye, sí que la has respondido y creo que bastante bien. O sea que te agradezco tu sinceridad y yo creo que es una respuesta muy, muy buena. Pues vamos a comenzar. Ya con nuestro episodio de hoy. Primero queremos conocer a Lourdes. Entonces, cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria. Bueno, yo soy bióloga. Siempre he querido ser bióloga, es algo que tenía muy claro desde pequeña, pero no bióloga, yo quería ser doctora en biología. Y bueno, pues lo tuve muy claro y ahí fui. Hice mi doctorado en genética molecular, luego hice mi máster, lo tenía clarísimo, y el doctorado. El doctorado pues fue una etapa muy bonita de mi vida, muy dura, pero es vocacional. Entonces lo que te gusta no te cuesta, o te cuesta menos, ¿no? Y en ese sentido pues tenía muy claro el camino que quería seguir, y pues gracias a la tesis también que hice, que estaba muy enfocada a la genética, también búsqueda muy activa de oportunidades, pues topé con un hematólogo que le encantó lo que estaba haciendo en mi tesis doctoral, y me contrató para hacer un postdoc en un hospital, en el hospital de referencia de mi ciudad, Málaga. Entonces, bueno, ya ahí empecé a trabajar en mi postdoc en leucemia, y pues precisamente de ahí mi respuesta inicial, ¿no? Pues ya sabemos lo complicado que es investigar en España por el tema de la financiación, y ahí los médicos que me contrataron lo tenían muy claro que querían seguir trabajando conmigo, ¿no? Dice, no sabemos cómo lo vamos a hacer, pero queremos que te quedes. Entonces, bueno, de ahí surgieron los ensayos clínicos que llevaban. Tenían 4 ensayos clínicos de leucemia mieloide crónica en su momento. Yo soy una persona muy sincera y les dije, pues la verdad, mira, perdona, pero no sé llevar un ensayo clínico. O sea, sé lo que es el desarrollo de un fármaco y sé todos los procesos que conlleva, pero nunca lo he hecho desde cero. Entonces, nada, confiaron en mí, y esto es muy importante de cara a la capacidad de adaptación y a la capacidad de aprender y las ganas de aprender. Y bueno, de ahí en pocos meses pasamos de tener 4 ensayos clínicos a 32. Casi nada. ¿Vale? O sea que al final es todo ponerte y que algo te apasione, y también que te ayuden a aprender cuando tú tienes ganas de aprender. Y en ese periodo de 4 años que estuve, pues ya pues conoces a delegados de la industria, trabajas con CROs, vas aprendiendo que existen otros roles que no sabías que existían. Por lo menos te estoy hablando de hace 10 años, ¿vale? Que el papel del MSL ahí era como, está empezando, está arrancando. Sí. Estos máster que estáis haciendo ahora tan interesantes no existían en ese momento o estaban empezando a arrancar. Y ahí fue cuando empezaron a contactarme directamente la industria farmacéutica, y los valores de Takeda eran la que más se asimilaban a los míos, que es ciencia y personas. Entonces, el poder ayudar a los pacientes desde otra perspectiva diferente me parecía también algo muy bonito, y de ahí ya que pasé a ser MSL. Estuve como 4 años o así de MSL, que también fue un periodo de mi vida bastante interesante. Ahora entraremos un poco más en profundidad. Pasé a Medical Advisor
y actualmente pues ya llevo varios años también como medical lead de oncohematología. O sea, que transformaste esa vocación que tú tenías y que siempre has tenido por, en este caso, ayudar a mejorar pues, la vida de las personas, ¿no? Que yo creo que es el fin último de todos los que están trabajando en el sector salud, enfocándole en la industria farma. Sí. Y empezaste como MSL. Y en este caso, ¿qué es lo que, por ejemplo, te pudo atraer de una posición como MSL, que a priori ya no es tan desconocida como antes, pero es una posición bastante sacrificada, podríamos decirlo? Entonces, ¿qué es lo que te llamó la atención de una posición como esa? Es una posición muy bonita, pero te tiene que gustar, por supuesto, tienes que tener una serie de cualidades que ahora entraremos luego en más detalle, pero es una posición muy dinámica, muy dinámica. No puedes esperar que el día 1 sea igual que el día 2, porque eso no existe. Entonces, si te gusta la variedad, los retos, oportunidades, yo cada reto para mí es una oportunidad al final, ¿no? Por mucho que te cueste algo, luego siempre vas a mejorar. Entonces, merece la pena. Y tienes que tener esas ganas de aprender. Si eres una persona que te gusta trabajar tus no sé cuántas horas al día y luego ya está, esto no es para ti. Entonces te tiene que gustar el movimiento, el cambio, el aprendizaje constante. Esto es como el inglés. Esto es para toda la vida. Es una carrera profesional preciosa, pero te tiene que gustar aprender constantemente. Lo que el programa que estás usando hoy, mañana lo mismo no sirve. ¿Por qué? Porque hay una evolución. Tienes que aprender a utilizar algo nuevo. Entonces, eso para mí sería la base del cambio, de tenerlo muy claro que lo quieres, si no, no entres. No, por supuesto. O sea, creo que totalmente hay que ser muy consciente de dónde te estás metiendo. Es curioso porque, bueno, siempre cuando estudiamos nuestra carrera, biología, farmacia, bueno, en tu caso biología, no nos dicen, no nos comentan que hay más cosas allá de la investigación. Siempre nos comentan que, bueno, está la investigación, el mundo académico, el doctorado, etc., pero no te muestran más allá. ¿Cómo fue esa transición de una persona que estaba enfocada inicialmente a investigación a luego transicionar, en este caso, a la industria? ¿Fue difícil? ¿Tuviste muchos retos, muchos quebraderos de cabeza? ¿Cómo fue? Es muy buena pregunta y es interesante que lo conozcan, ¿no? Porque fue muy duro. Fue muy duro al principio. Sobre todo, para mí, siempre que me preguntan y la gente nueva que entra, le digo, los 6 primeros meses son claves. Si eres capaz de soportar los 6 primeros meses, ya está hecho. Ya eres MSL, ya puedes sentirte que lo has conseguido. ¿Por qué? Porque en mi caso particular estaba muchísimas horas de laboratorio, muchísimas horas. Es un trabajo más solitario. Entonces aquí pasas de estar como más en tu mundo de ciencia, artículos, laboratorio, a completamente a ser una posición en la que estás constantemente trabajando con gente muy diferente, porque estás con médicos de diferentes perfiles, dentro de la compañía estás trabajando con acceso, con marketing, con ventas, cada equipo es completamente diferente y tiene un perfil completamente diferente, entonces tienes que tener la capacidad de tener esa forma de comunicar a diferentes tipos de personas, porque no le puedes hablar a todo el mundo igual. A cada uno le llega el mensaje de una forma y tienes que saber adaptarte a cada uno. Entonces, estos 6 primeros meses, aparte de que empiezas a viajar, como nunca en tu vida has viajado, lo mismo mañana tienes que ir a Asturias, que pasado tienes que ir a Barcelona, al día siguiente a Cádiz, el otro a Baleares, dependiendo de la zona que te toque. Que suelen ser muy amplias. Los MSLs tienen zonas más grandes que los delegados, eso es muy importante tenerlo claro también. Entonces, claro, no ves al mismo médico 4 veces en el mes, pero tienes una zona más amplia, que también tiene sus ventajas porque vas aprendiendo diferentes formas de trabajar en diferentes partes de España, que es una oportunidad al final. No, no, totalmente. Al final yo creo que quien entra en un rol como MSL tiene que tener claro que va a viajar,
pero que también es una oportunidad muy buena de crecer, de tener una amplitud de miras tremenda y al final una responsabilidad también bastante importante. Me resulta curioso porque has comentado que bueno, transicionaste de la ciencia, pasaste por ensayos clínicos, terminaste en MSL. Me resulta curioso cómo pasaste del un rol de ensayos clínicos a un rol como MSL, porque no, a priori tú lo piensas y no tiene mucho que ver. Entonces, ¿cómo fue ese cambio, ese salto de un lado a otro? Pues la base, al final, para mí fue la mejor, porque me ayudó muchísimo. O sea, el tener un doctorado y ser capaz de analizar un paper, un artículo de forma crítica, es fundamental. Entender cómo es el proceso del desarrollo de una molécula, que yo lo traía de base, es fundamental. A nivel científico, ser capaz de entender cómo funciona a nivel molecular el fármaco que vas a llevar o los fármacos que vas a llevar, porque un MSL no suele llevar uno, suele llevar varios y lleva el pipeline también, pues entender los mecanismos de acción de las moléculas bien es fundamental, porque tú al final eres una especie de mentor de los clínicos. Tú no estás solo para cuando él te pide un artículo, se lo das y ya está. La figura del MSL es de mentoría. Tú lo que quieres es conseguir que el médico sea capaz de mejorar en su día a día, que sea lo más científico posible, para que luego al final los que verdaderamente se beneficien son los pacientes. Porque cuanto más actualizado estás de lo último que ha salido, eres capaz de saber luego qué perfil de paciente se va a beneficiar más y qué paciente al final pues puede llegar a curarse. Es que hay patologías que a día de hoy pueden llegar a curarse. Imagínate que te diagnostican un cáncer con 20 años y que te lo llegan a curar. Es que esto hasta hace poco era impensable. No, no, sí, totalmente. La verdad que en ese sentido había unos avances tremendos. Has hablado un poco del background que tenías en cuanto a ensayos clínicos y demás y conocimiento más en profundidad. Dentro ya de tu expertise, de lo que llevas siendo tanto tiempo, ¿notas diferencias dependiendo de la formación que ha tenido? Hablando de MSLs, ¿no? De la formación previa que han tenido o de la empresa de la que vienen. ¿Tú has notado diferencias entre MSLs? Sí, sí, sí. Hay varios factores a tener en cuenta. Bueno, primero, obviamente, la persona. Cada persona somos diferentes y aporta un valor único y excepcional que es muy importante porque al final interaccionas con muchas personas, pero eres tú. Entonces, eso es la primera base, ¿no? El cómo eres tú de cara a lo asertivo que eres, lo bien o lo mal que escuchas, ¿no? La escucha activa es muy importante, el ser paciente, el ser comprensivo, la capacidad de adaptarte a la situación del médico porque están muy saturados y tienes que ser capaz de ayudarle. Entonces, pues dependiendo de si eres biólogo o eres farmacéutico o eres biotecnólogo, vas a aportarle algo diferente a cada médico, que es muy interesante. Y de ahí la diversidad. También en Takeda promovemos mucho la diversidad. Y cada compañero, si nos conocieras a todos, somos completamente diferentes y cada uno viene de un sitio completamente diferente. Y Bueno, pues enriquece, ¿no? Al final. totalmente, totalmente. Y de ahí esa variedad también es aportar formas de trabajar y conocimientos nuevos y diferentes y todos aprendemos de todos. Y eso es maravilloso. Muchos de los que nos están escuchando seguramente se pregunten, después de hablar tanto del rol de MSL, ¿cómo puedo conseguir que yo sea elegido para MSL? ¿Cómo puedo hacer plantarme en una entrevista y que digan, eres el perfil idóneo para esto? Bueno, vamos a partir de una base que ya la persona que está sentada para tener la entrevista ya tiene una base científica espectacular. De idiomas también está con el inglés, que lo domina de la mejor manera posible, porque para el rol del MSL hay que tener muy claro también que el inglés no solo va a ser a nivel de lectura, que por supuesto vas a estar todo el día leyendo artículos en inglés y te tiene que encantar, sino que también vas a ir a congresos donde siempre se habla en inglés, vas a estar con compañeros internacional de EUCAN a nivel global todos los meses en los que vas a tener que hablar en inglés y al principio te puede dar un poco como choque o vergüenza tal, pero eso lo tienes que superar. Eso, conforme van pasando los años, también te va dando más igual
Y mi consejo es lánzate, porque ellos tampoco normalmente tienen el inglés como base. Lo mismo es un francés, es un Que están en la italiano, misma situación que tú, están vaya. como tú. Entonces, ¿tú piensas que si te equivocas no pasa nada? No estás matando a nadie. Entonces, lo mejor que puedes hacer es lanzarte. Y eso te lo digo después de haber pasado mucha vergüenza, que es lo mejor que puedes hacer. Y luego tener una base informática muy potente. Pero es que eso para mí al día de hoy es básico e imprescindible, ¿no? Ser capaz de poder actualizarte. Yo es que soy una enamorada de la tecnología, mi marido es informático y yo todo lo que sea informática y actualizar y poder mejorar el día a día es fundamental. Entonces, partiendo de esos 3 pilares, lo primero que te diría cuando llegas a una entrevista es: ¿te has revisado bien la página web de la empresa a la que vas? Porque a día de hoy tenemos muchísima información en Internet, entonces lo ideal es que te formes y sepas exactamente cuáles son los principios de la empresa. Eso es muy importante, que vayan ligados a lo que verdaderamente va contigo, ¿no? Va con tu personalidad. Por ejemplo, a mí Takeda me encanta que está enfocada a la ciencia y al paciente. Entonces, eso va muy en línea con lo que yo quiero hacer en mi vida, ¿no? Quiero seguir aprendiendo, seguir estando en la ciencia, pero ayudar a las personas. Entonces, te tienes que ver que va esa empresa con lo que verdaderamente son tus valores. Y luego, pues, revisar pues cuáles son las moléculas que acaban de lanzar, las que van a lanzar, el pipeline. Infórmate lo mejor que puedas, porque queda fatal que vayas a una entrevista y que no sepas absolutamente nada de la empresa a la que vas, que me ha pasado de entrevistar a alguna persona y no es agradable, porque claro, tú vas con toda la ilusión de que la persona que está delante de ti tiene ganas de trabajar contigo. Claro, y ves que no. Claro, No lo demuestra por lo menos. claro, y sabiendo cómo está el mundo de hoy y el trabajo, pues te llevas un poco una decepción. Entonces, para mí sería el primer tip. Y luego, pues normalmente te van a hacer muchas preguntas. Muchas dirás que son las típicas de toda la vida, ¿vale? O sea, las típicas, apréndetelas también, cómo las vas a contestar, prepáratelas, ensáyalas en tu casa, es lo mejor, o con tu hermano, con tu amigo, o con tu madre, o con quien quieras, pero ensaya las preguntas. ¿Por qué? Porque te las van a hacer, las típicas. Y siempre va a haber una pregunta pues, muy fácil y otras que no van a ser tan fáciles. Pero el punto de esas preguntas que no son tan fáciles tiene un objetivo muy claro que uno no lo ve cuando está en el otro lado porque está tan nervioso que a veces no escucha o no cae en estas cosas. Si yo te pregunto algo muy complicado en una entrevista, precisamente de MSL, ¿vale? Estoy hablando, es para saber cómo reaccionas cuando sé que no vas a saber la respuesta. ¿Por qué? Porque un médico te va a hacer ese challenge y te va a hacer unas preguntas que tú no vas a saber contestar. Y es muy válido y no pasa nada. Pero simplemente es saber decir, oye, pues una pregunta muy interesante, eh, pero a día de hoy no te podría dar una respuesta porque no lo tengo claro, déjame que busque por favor y la próxima vez que nos reunamos te voy a traer toda la información que sea capaz de recoger sobre esto que me está preguntando. Es que esa es muy buena porque muchas personas no se dan cuenta de que en una entrevista, cuando les preguntan, no siempre están esperando que les digas la respuesta acertada y correcta, sino cómo te desenvuelves en situaciones en las que no controlas, porque te va a pasar constantemente, además en un rol tan dinámico como puede ser el de MSL. O sea, que me parece una pregunta brutal. También te quería preguntar si tú ves adecuado, porque yo a veces se lo recomiendo a los alumnos de PharmaLeaders, el que también contacten y hablen con personas que ya trabajan o desempeñan ese rol para informarse y para saber de qué trata, para tener la máxima información posible de cara, pues, a como tú comentas en la entrevista, pues tener claro qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer y algunos tips y consejos que incluso te puede dar personas que ya están trabajando en el campo. Claro, o sea, eso sería la opción ideal, ¿no? Para mí sería la opción ideal de decir, vale, pues conozco a estas personas que trabajan ya en el ámbito, pues sería lo ideal. Pero también entiendo que habrá muchas personas que no tengan esos contactos, que no tengan esas relaciones y que sea más difícil. Y de ahí a que estemos ayudando hoy, ¿no? Sobre todo para esas personas que no tengan esa suerte de poder conocer. Entonces ahí lo que volvería a insistir es prepárate bien las preguntas típicas porque te las van a hacer y ensáyalas. Porque al final,
y sé tú, o sea, Natural, por sobre Dios, todo. o sea, hay que ser natural, hay que ser uno mismo, porque en el trabajo vas a estar muchas horas, se lo digo a todos mis compañeros y cada vez que entra alguien nuevo lo comento también. Son muchas horas trabajando, te tiene que encantar y tienes que ser tú. Si no eres tú en la entrevista, cuando pasen unos meses, o sea, eso no se puede mantener. Entonces tienes que ser tú 100%. Y si eres tú y eres el que va a encajar, te van a coger. O sea, es algo que siempre uno va con el miedo, es que no me van a coger. Sí, intentar Pero aparentar. claro, y no, porque se nota mucho. Es que se nota mucho. O sea, las personas que entrevistamos ya llevamos muchos años en la industria, trabajamos con muchas personas diferentes. No sirve de nada que estés mostrando una cara que no es la tuya, porque no tiene sentido. En X meses o en menos se van a dar cuenta y ya no les va a interesar ese perfil. Y la rotación del MSL es brutal. Constantemente te están llamando de diferentes empresas para ofrecerte una vez que ya entras. ¿Por qué? Porque es una figura muy bonita, es una figura que cambia mucho, constantemente salen moléculas nuevas y requieren equipos nuevos que estén formados con nuevas skills. Entonces, sé tú mismo, que de alguna forma u otra, da igual cómo seas, si cada vez las empresas lo que quieren es más diversidad, no todos somos iguales y eso es lo bonito, todos somos diferentes, cada uno aporta una cosa. No, la verdad que me parece un consejo muy bueno el ser natural, porque normalmente cuando estamos nerviosos pensamos en no, voy a mostrar la imagen que ellos quieren o que creo que ellos quieren, ¿no? Y al final pecamos y muchas veces sale mal, porque intentar disimular algo que no somos es complicado. Hemos estado comentando pues algunas de las actitudes que tienen en este caso las personas que necesitan para ser MSL. ¿Cómo podrías demostrar tú en una entrevista cuando te enfrentas a una? Saber manejar el estrés, saber manejar situaciones complicadas, que al final es muy necesario en un rol como este. ¿Qué consejo le darías para poder mostrar, no, yo soy una persona muy capaz de gestionar todo esto en una entrevista? Para mí es fundamental y siempre lo digo cuando entra alguien nuevo a la empresa y siempre me dan la razón. Si no es a los meses, a los años me dan la razón. Eh, siempre, no es que estamos ahora en un pico de trabajo, no hay picos de trabajo, vivimos en el pico. Entonces, un MSL tiene que ser capaz de poder estar viajando, estudiando, te llama un médico, te llama otro, te escribe otro, porque te necesitan, te llama un delegado porque tiene una duda, porque un médico le ha preguntado, le ha hecho una consulta. Entonces, bueno, esa capacidad de adaptarse y de vivir en el estrés o no, es muy importante. Es muy importante que sepas capaz de llevarlo. Entonces, de cara a una entrevista, ¿cómo demuestras que eres capaz de soportar o de llevar lo mejor posible estos picos, ¿no? de trabajo? Pues ejemplos. No vayas a una entrevista y digas, no, soy perfectamente capaz de manejar el estrés. Ya, ¿y cómo lo sé yo? Te ¿Cómo? tengo que creer, ¿no? O sea, entonces, mi consejo sería, de todo lo que digas que eres, pon ejemplos. Pon ejemplos. Que resulta de que has tenido experiencia en una empresa con unas prácticas que tuviste que no tienen nada que ver ahora mismo con el trabajo al que te vas a presentar, no pasa nada. Pero es un ejemplo de cómo manejaste una situación de estrés en un momento X. Que nunca has podido tener una empresa, un trabajo o unas prácticas de empresa porque no has tenido la oportunidad. Durante la carrera. Siempre hay algún ejemplo de algún trabajo en equipo que te han puesto, alguno justo pues no trabajaba nada y tú trabajabas el triple, cómo manejabas Esa esa situación. situación. Siempre va a haber algún ejemplo. Y si no se te ocurre en el momento nada de la carrera, que por eso te digo de prepararte la entrevista bien antes, porque siempre hay algo que haya pasado durante la carrera, si no has tenido la oportunidad de estar en industria, pues una de tu día a día, con tu familia, o sea, que también sirve, porque al final es cómo eres tú, cómo eres capaz de manejar X situaciones o cómo eres capaz de en una entrevista indicar que eres de una determinada manera. Es que muchas veces pensamos cuando nos enfrentamos a una entrevista a la hora de poner ejemplos que tienen que ser ejemplos que le explote la cabeza al entrevistador. Y muchas veces no es eso, es simplemente dentro de tu vida, aunque hayas ido a la universidad, en tu día a día,
cómo gestionas, porque no te está preguntando, dime un caso increíble. No, dime cómo gestionas este tipo de situaciones y ponme ejemplos, tan simple como eso. Entonces es bastante buen mensaje el que lanzas y espero que también tomen nota todos los que lo están escuchando. Hemos comentado el tema de las aptitudes, un poco necesario el inglés, necesario saber gestionar el estrés, situaciones con mucha carga de trabajo. Te voy a preguntar, para ser más concretos, al menos si se te ocurren 3 actitudes que tú veas imprescindibles, aparte del inglés o aparte de gestionar el estrés, 3 actitudes imprescindibles para un MSL. Ahí te la lanzo. Pues es que hay tantas. Las soft skills para mí es fundamental. Es fundamental. La capacidad de escuchar de forma activa, porque también es importante durante una entrevista yo te estoy hablando y si tú eres capaz de hilarme lo que te he preguntado al principio de la entrevista con lo que te estoy preguntando al final de la entrevista, para mí, como entrevistadora, es una señal de que eres capaz de escuchar de forma activa, no que tú ya estás pensando lo que tú me vas a decir, lo que tú ya te has aprendido, no, escúchame, mírame, cómo estoy reaccionando a lo que me estás contestando y cómo eres capaz de gestionar. Si me estás viendo con cara rara, ¿por qué? Pregúntate el por qué, sé curioso. ¿Por qué? ¿No te estás expresando bien? ¿Yo no me estoy enterando? Cambia el chip. Pregúntame, oye, a lo mejor no me estoy explicando bien, vamos a repetir. Entonces la capacidad de escucha activa, de ser capaz de hilar a lo largo de una conversación, De adaptarte. claro, de adaptarte en el momento. ¿Por qué? Porque un médico te va a estar hablando y a lo mejor tú estás con, sí, yo le quiero comentar este estudio y este, pero lo mismo no es el día. Lo mismo ese día, él tiene un paciente que no tiene nada que ver el estudio que tú le querías presentar con otro y él está pensando en su paciente. Entonces tienes que ser capaz de adaptarte, cortar lo que tú tenías en la cabeza que ibas a hacer, cambiar el chip completamente y contestar a lo que él verdaderamente le preocupa. Que muchas veces vamos con el hilo de lo que yo, y no escucha. Entonces para mí eso es una cualidad excepcional en un MSL. Otra también es la empatía. Si tú te has hecho 400 kilómetros para ver a un médico y el médico ahora resulta de que no te puede atender porque ha estado de guardia toda la noche, porque ha estado toda la noche sin dormir, ha atendido a 45 pacientes en ese día, pero tú dices, es que yo me he hecho 400 kilómetros para verte y quieres, insiste. No es el momento. Si esa persona no puede, pues nada, le haces saber, oye, mira, que yo venía a verte solo a ti, que no es que venía a ver a 5 médicos más, yo he venido a verte a ti, pero entiendo tu situación, no pasa nada, yo me vuelvo a casa y otro día hablamos, no pasa nada. Entonces, esa capacidad, esa empatía, creo, desde mi punto de vista, ¿vale? También como persona, es muy importante. Ese médico te lo va a valorar una barbaridad. Ya no solo porque mentalmente le hace falta en ese momento que lo dejes en paz, sino que también él va a apreciar que tú ibas a verlo a él, que no has podido y la siguiente vez que te vea te va a atender 1000 veces mejor. Efectivamente, porque muchas veces si presionamos podemos, al final tener el efecto contrario, que es que no quiera hablar con nosotros o simplemente no consigamos lo que buscamos. Entonces creo que la empatía es totalmente clave. Es fantástica y porque un MSL lo que necesita es construir relaciones de calidad y duraderas en el tiempo. Entonces, el ser capaz de tener, de construir esa confianza con el médico, para mí es fundamental. O sea, yo creo que al final es la base de la confianza, ser muy transparente con el médico también, adaptarte a lo que necesita. Para mí es súper importante. Yo, de hecho, me acuerdo mis primeras visitas, yo iba con mi iPad y me apuntaba en mi libreta y era muy claro y muy transparente, y lo sigo siendo, y oye, no me va mal. Es preguntarle directamente, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Algo tan sencillo como eso. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo quieres que te contacte? ¿Cómo quieres que no te contacte? ¿Tienes algún día de preferencia? ¿Tienes alguna hora de preferencia? Y eso que parece tan tonto es magia. Es yo me adapto a ti.
Luego tendrás una agenda que es una locura, por supuesto, pero es tu trabajo, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que quieres? Que al médico le llegue la ciencia lo mejor posible de la forma que a él le llegue. Porque hay médicos que le encanta que le llames por teléfono y otros que ni de broma le puede llamar por teléfono. Entonces, eso yo diría que es una de las cosas más importantes. O sea, el saber escuchar y tener esa capacidad de empatía. De empatía. Sí, creo que son dos cualidades que ya no solo para MSL, sino en general creo que te puede venir súper bien en tu vida misma también. Yo ahora quiero lanzarte una pregunta que va enfocada pues, a personas como eras tú, bióloga, que estudió biología en este caso, y que entró en la industria, ¿no? Entonces, para esas personas, esos biólogos que o sea, quieren entrar en la industria y no saben cómo, ¿qué consejos le darías? Es decir, ¿qué hago? Yo he estudiado biología, me he hecho mi máster o he hecho doctorado, ¿qué hago ahora? ¿Cómo puedo entrar? ¿Cómo puedo descubrir este maravilloso mundo que, por desgracia, durante la carrera no me han hablado nada de él? Totalmente. Bueno, la situación actual ha cambiado muchísimo, ¿no? Y gracias a empresas como vosotros, que estáis ahí para ayudar a los nuevos talentos, es fantástico. O sea, yo si echara para atrás y existieran todas estas oportunidades que existen ahora, yo diría que buscar un máster, buscar un curso, que tenga luego acceso a empresas, que puedas hacer algunas prácticas, sería lo ideal, porque es lo más real y es lo más cercano que te vas a encontrar. Porque es verdad que las carreras, pues, aprendes cosas, pero no es tan práctico, aunque bueno, va todo evolucionando y yo me imagino que a día de hoy en las carreras salen un poco más formados en lo que es la vida real, pero lo más accesible yo diría que son los máster tipo los que hacéis vosotros y diferentes empresas que hay ahora una amplia cartera de cursos disponibles y es una muy buena forma también de ver si te gusta. Porque lo mismo haces tu máster, haces tus prácticas y cuando llevas 4 meses de práctica dices, pues esto no es lo mío. O a lo mejor no estoy hecha para departamento médico, me encanta marketing o me encanta acceso. Oye, pues cambia el chip, sí. Es otra de las virtudes que hay dentro de la farma, que si tienes ganas y capacidad de adaptación, puedes ir de un departamento a otro. O sea, que no es que entres en un departamento y ya para siempre, jamás te quedes ahí. Es que eso es de las partes muy positivas que tiene la industria, que es la rotación, que no es, bueno, yo me quedo toda la vida en el mismo departamento, me puedo ir moviendo y si tú ves el background de gente que lleva 15, 20 años, ha pasado por muchísimas áreas. O sea, que eso, vamos, totalmente. Estamos llegando ya a la recta final de este podcast y te voy a lanzar la pregunta que te has contestado al principio, en este caso, que es que lances una pregunta para el siguiente invitado o invitada del podcast. Así que, ¿qué se te ocurre? Eso es lo que tenía que pensar porque esa me cuesta un poco más. Vamos a ver, por facilitarte un poco a ti la vida, que el que venga tampoco se vaya a volver loco. No sé, la pregunta que se me ocurre, que quizá podría ser interesante para el siguiente podcast de arrancar, sería ¿cuáles son las motivaciones que lleva a una persona a querer estar en un departamento o en otro? Porque es una pregunta que también suelo hacer en las entrevistas. ¿Por qué departamento médico? ¿Qué es lo que te llama la atención de departamento médico? Me parece buenísima esa pregunta. Que se prepare el siguiente invitado para contestarla, pero me parece súper buena pregunta. Pues Lourdes, hemos llegado ya al final de este episodio. Ha sido un auténtico placer, se me ha pasado el tiempo volando. Ay, La verdad que ha sido gracias. una maravilla y creo que todos los que has comentado, profundizando en MSL, los tips y consejos que has dado sobre las entrevistas, creo que van a servir de mucha ayuda a todas las personas que lo están escuchando. Ojalá. Así que, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, haber sacado un ratito para hablar tranquilamente de todo esto. Y muchas gracias a los oyentes del podcast que están aquí escuchando durante este ratito. Espero que les haya servido, que hayan tomado mucha nota de todo. Y
lo dicho, muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias a vosotros por esta iniciativa, por estar ahí apoyando al futuro, ¿no? de la ciencia y ha sido un placer estar aquí contigo hoy. Muchas gracias. Pues nada, Farmalides, nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Farmalides Talento. Hasta pronto.